Bueno, buenas noches. Continuando lo que estamos estudiando, hemos visto hipertensión arterial en todas sus formas, hemos visto fibrilación auricular en todas sus formas, hemos visto hipertensión pulmonar, hemos visto electrocardiografía y sobrecarga de ventrículo derecho e izquierdo y sobrecarga auricular derecha, hemos visto fibrilación, clasificación, síntomas y fiebre reumática. En la secuencia de lo que estudiamos, nos vamos ahorita a insuficiencia cardíaca. Dense en cuenta que estas son las patologías que más frecuentes hemos tenido ahora, especialmente los que rotaron, ¿no? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Ese es el tema actual. Es un órgano que abastece los tejidos de oxígeno, sustratos metabólicos y elimina el dióxido de carbono y otros productos del metabolismo. La mayor parte de las disfunciones circulatorias son de origen cardíaco y son anormalidades del hemisferio izquierdo. Esto que les voy a dar ahora es antiguo. Todo esto es antiguo, esto ya se vio, ya no existe, si ustedes quieren, dentro de los contextos de los avances tecnológicos y clínicos de la insuficiencia cardíaca. Pero para que ustedes entiendan todo el resto, necesito que tengan claro esto. Y lo mejor es comenzar desde atrás. El miocardio como bomba y gasto cardíaco. La función de bomba se debe a la contracción de las sarcómeras y a la carga. El acortamiento miocárdico obedece a 4 factores, que son la precarga, la poscarga, la contractibilidad, la frecuencia y el ritmo cardíaco. Entonces, precarga, poscarga. Contractibilidad, frecuencia y ritmo cardíaco serían 5 factores. La precarga es, es la cantidad de sangre que ingresa. Entonces, la precarga es proporcional al alargamiento miocárdico previo al estímulo y refleja la longitud inicial de las sarcómeras dentro de límites fisiológicos. Cuanto mayor precarga, más intensa la contracción. La ley de Frank-Starling, a mayor dilatación, mayor contracción. La poscarga es la carga que el miocardio debe soportar para contraerse a mayor poscarga, menor acontramiento. ¿Sí? Eso es la poscarga, que es cuando se ha dilatado tanto, ¿sí? Que llega un momento que ya no lo soporta y hace la contracción. ¿Cuál es la función diastólica? La función diastólica es la relajación, como habíamos hablado, ¿no? Para que el ventrículo izquierdo funcione como bomba, no solo debe llenarse, sino también vaciarse. La presión de la aurícula izquierda constituye la fuente de presión para el llenado del ventrículo izquierdo. Lo que la función normal del ventrículo izquierdo se define como un llenado suficiente de esta cavidad para producir un gasto cardíaco que satisfaga las necesidades del organismo a una presión venosa pulmonar que no excede los 12 milímetros de mercurio. El paciente que tiene una disfunción sistólica necesita volumen telediastólico mayor para producir un volumen sistólico y un gasto cardíaco apropiado. Si no entienden, no se preocupen, ya va a venir la explicación. Para compensar una función sistólica inapropiada, puede lograrse un volumen telediastólico superior al del ventrículo izquierdo sin que la presión venosa se eleve demasiado. Existe disfunción diastólica sin disfunción sistólica, causada por la obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo, alteraciones de la extensibilidad por compresiones externas. Y ahí viene, a ver, ¿cómo se define la sístole y la diástole? Sístole es la contracción, abarca desde la contracción isovolumétrica hasta el punto máximo de expulsión. Y diástole, que es cuando la presión del ventrículo izquierdo comienza a descender. Cardiológicamente, desde el primer ruido al segundo ruido, y la diástole es el restante.
clínica de la insuficiencia cardíaca. Esto es lo que me interesa que ustedes se la metan, ¿no? Antes nosotros teníamos, a ver, la insuficiencia cardíaca es la bomba cardíaca que hace una contracción y provoca el gasto cardíaco, que es lo que se consume en nuestro organismo. Palabras cortas en tanto lío. Pero esto es lo que tienen que entender bien para lo que viene. Existen antes, nosotros sabíamos que la bomba cardíaca, o sea, o esa era la explicación, tenía varias funciones, ¿sí? Primero hicimos una división. Bomba cardíaca del lado derecho, bomba cardíaca del lado izquierdo. O sea, fue lo primero. Después, la función sistólica y la función diastólica, ¿sí? La función sistólica, la función diastólica. La falla anterógrada, la falla retrógrada. La falla puede ser aguda o puede ser crónica, de alto gasto y de bajo gasto. Explicamos esto. La manifestación clínica de la insuficiencia cardíaca se presenta como consecuencia de un gasto cardíaco insuficiente o a la acumulación de sangre de ambos ventrículos, base de la insuficiencia anterógrada o retrógrada. Cuando el músculo del ventrículo es incapaz de acortarse frente a una carga determinada, se modifica la relación entre presión y volumen diastólico, aumentando el volumen residual. El volumen normal eyectado es de 5 litros por minuto, aproximadamente 70 ml por latido. Y comenzamos. Insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, ya tienen claro eso. Aguda o crónica, depende de la rapidez con que se presentan los síntomas, especialmente si ha habido tiempo para que las funciones para que las funciones presenten mecanismos compensadores. Les explico, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia cardíaca aguda en un infarto, nada, el corazón está funcionando bien y de pronto ¡pac! Se tapó la arteria coronaria y entonces la contracción cardíaca no se puede hacer en esa zona que está infartada o está isquémico, por eso está hipokinético. Eso es agudo. Infarto, eso es agudo. Y lo crónico es, por ejemplo, una angina estable en el cual el proceso obstructivo va lentamente aumentando y el corazón en forma compensada cada vez va siendo más lenta su contracción, adaptándose al menor flujo que está llegando de sangre. Entonces, ese es el agudo, ese sería el crónico en la cardiopatía coronaria. Bajo gasto y alto gasto. En casi todas las formas de cardiopatía conlleva gasto cardíaco bajo. Son las valvulopatías, cardiopatías congénitas, reumáticas, es decir, poco volumen eyectado, ¿no? Hipertensiva isquémica, sean datos clínicos de disminución de circulación periférica, extremidades frías, pálidas, cianóticas, con bajo gasto cardíaco. Alto gasto son enfermedades metabólicas, la tirotoxicosis. En general, el embarazo aumenta el volumen, dan dos personas en un solo cuerpo. Una fístula arteriovenosa, el beriberi, osteopatía de Paget y enfermedades calientes rosadas con pulso diferencial alto. Entonces, esta es la parte que más o menos quería que entiendan. Anterógrada, que el corazón no tiene un buen volumen sanguíneo que sale. Retrógrada, que la sangre está retrocediendo. Por eso es la congestión pulmonar, es una insuficiencia cardíaca retrógrada. Sistólica, que no tiene fuerza de contracción, como el infarto. Y diastólica, cuando hay mucha dilatación, ¿sí? Una. Y dos, cuando está totalmente hipertrófico y no se puede dilatar. Esa es especialmente la insuficiencia cardíaca diastólica. La falla en dilatación, insuficiencia cardíaca diastólica. La falla en la contracción y falla insuficiencia cardíaca sistólica. El volumen eyectado poco, falla anterógrada y retrógrada, que la sangre se está retrocediendo. Derecha, izquierda. A ver, tenemos anterógrada, retrógrada, sistólica, diastólica, derecha, izquierda, y tenemos alto gasto, bajo gasto, que es más o menos, ya lo tienen ustedes claro. Por ejemplo, una hemorragia digestiva, heridas o lo que sea, pueden provocar un bajo gasto cardíaco porque no hay volumen. El bajo gasto se debe al volumen. Entonces, teníamos
Anterógrada, retrógrada, derecha, izquierda, aguda y crónica, les expliqué, un infarto o una angina estable. El infarto es una falla en ese momento, en tiempo, y la angina crónica estable es una falla paulatina, progresiva, que el corazón se va adaptando a esto. Ya, esto no me interesa que sepan. Tampoco. Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que me interesa que ustedes sepan. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a explicar. Por favor, esta es la parte que ustedes tienen que tener muy clara. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico que responde a la razón. Se define como la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación, acorde con los requerimientos metabólicos del organismo, tanto en reposo y esfuerzo, a pesar de las condiciones de llenado que pueden ser adecuadas o hacerlo pero a expensas de una elevación de las presiones de llenado. El cuadro clínico obedece a una reducción del volumen minuto o de la perfusión de los órganos o a un aumento de la congestión pulmonar sistémica. Incidencia. El aumento de la incidencia de insuficiencia cardíaca se debe al envejecimiento de la población, a la mejoría de la supervivencia en las cardiopatías en general y de la cardiopatía isquémica en particular. Puede ocurrir sin cardiopatía previa, es decir, eso se llama insuficiencia cardíaca de nuevo o nueva, ¿no? O por empeoramiento de un cuadro de una insuficiencia cardíaca crónica preexistente. La insuficiencia cardíaca descompensada, diferentes condiciones cardiovasculares como los síndromes coronarios agudos, hipertensión arterial, enfermedades valvulares, arritmias, tromboembolias pulmonares o no cardíacas como la diabetes, anemia, insuficiencia renal. Pueden ser causas desencadenantes o continuar a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda. Avanzada, una insuficiencia cardíaca avanzada, se define el cuadro clínico característico por la persistencia de síntomas de clase funcional 3-4 de la clasificación, a pesar del tratamiento óptimo y completo. Esta definición implica un muy mal pronóstico, es decir, un riesgo de muerte anual del 35%. Insuficiencia cardíaca es aquella a quien le damos tratamiento y no tenemos una buena respuesta, ¿no? La otra es una insuficiencia cardíaca aguda que está debutando con estos problemas. Bien, ya. Aquí está la antigua clasificación que hace un momento se los di, que es insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, anterógrada, retrógrada, aguda, crónica, alto gasto, bajo gasto en especial. El volumen eyectado normal es de 5 litros por minuto, aproximadamente 70 mililitros por latido. Insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, ya vimos eso se puede dar en la hipertensión pulmonar y el otro se puede dar tranquilamente en la hipertrofia de ventrículo izquierdo por hipertensión. Aguda crónica depende de la rapidez con que se presentan los síntomas, especialmente si ha habido tiempo para que las funciones de los mecanismos compensadores se adapten a esto, ¿no? Ya les dije infarto y una cardiopatía coronaria por angina estable. Bajo gasto, alto gasto, que son más que todo metabólicas o por causa distinta cardíaca. Bajo gasto, una hemorragia digestiva, fracturas, pulmón de choque, fístulas, y, perdón, alto gasto por fístulas, por aumento del volumen en embarazo, que es el fisiológico. En casi todas las formas de cardiopatía que lleva gasto cardíaco bajo, como las valvulopatías, cardiopatías congénitas, reumáticas, hipertensivas e isquémicas, se da datos clínicos de disminución de circulación,
periférica, extremidades frías, pálidas, cianóticas con bajo gasto cardíaco. En alto gasto cardíaco tenemos la tiroxicosis, fístulas arteriovenosas, osteopatía de Paget, anemia grave, embarazo. Bueno, eso ya lo vimos. Ahora, cuando yo digo que un paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, nos vamos a lo que hemos visto. Vemos pacientes con edema de extremidades inferiores, con ingurgitación yugular, con ascitis, hay una hepatomegalia, hay una congestión pulmonar. Eso nos está diciendo que es una falla cardíaca izquierda, la congestión pulmonar, y los edemas, una falla cardíaca derecha, más que todo. Entonces, ¿qué criterios clínicos a mí me dicen tengo una insuficiencia cardíaca de cualquier tipo? La disnea paroxística nocturna o la disnea paroxística nocturna y la ortopnea. La ortopnea, ya les expliqué a ustedes, se acuesta, no tolera el decúbito y tiene que sentarse. Disnea paroxística nocturna, que está de lo mejor dormido cuando comienza a tener crisis de disnea y se despierta inmediatamente. La ingurgitación yugular o distensión de las venas del cuello, la presencia de estertores crepitantes húmedos en bases pulmonares, la presencia de una cardiomegalia, el edema de pulmón agudo, es decir, está de lo más normal, hace una crisis hipertensiva y se le fue la sangre a los pulmones, tenemos un edema pulmonar agudo. Escuchar un galope, galope es decir, tenemos R1, R2 y R3. R3, acuérdense que es la contracción fuerte del ventrículo izquierdo. El reflejo hepatoyugular o reflujo hepatoyugulares y aumento de la presión venosa de mayor de 16 milímetros. Esos son los criterios mayores para decir tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva. Criterio menor son los edemas de tobillo, tos nocturna, disnea de esfuerzo. Ese es un criterio menor. Actualmente, todo lo que se les dijo no es que está borrado, nosotros tenemos que saberlo, pero las guías cambiaron y las guías ahora se refleja una insuficiencia cardíaca, ya no es derecha o izquierda, retrógrada, anterógrada, sistólica, diastólica, alto gasto, bajo gasto, no, ya se acabó. La clasificación es de acuerdo a la fracción de eyección, eso es un parámetro que está entregado por la ecocardiografía. La ecocardiografía nos da la fracción de eyección, es decir, el volumen eyectado por el músculo cardíaco, por el corazón. Entonces, ese volumen eyectado nos da un porcentaje que ya les dije a ustedes, entre 50 y 65 normal. De 40, 50, más que todo de 40, tenemos un limítrofe. Hasta ahí, hasta ahí. Una fracción de eyección limítrofe. Y ahí tenemos una insuficiencia cardíaca más o menos entre 30 para abajo, fracción de eyección reducida. Eh, tenemos, a ver, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida presenta una fracción de eyección de 40, estoy equivocado, de 40. La fracción de eyección preservada, una fracción de eyección del 50%. Y una fracción de eyección limítrofe entre 40 y 49, es decir, 40 hasta 40 40-49 limítrofe, 50 para arriba es una fracción de eyección preservada y 40 para abajo es fracción de eyección reducida. O sea, es 40 para abajo reducida, 40-49 limítrofe y la fracción de eyección preservada es 50 para arriba. Esa es la clasificación actual, que bueno, para nuestro medio es una cagada, porque nosotros lo que menos tenemos es un eco que nos dé una fracción de eyección inmediatamente como para poder dar un diagnóstico de certeza. Más que todo esto de acá se debe al uso de la digoxina. La digoxina, yo les dije a ustedes que es un buen cardiotónico, pero que provoca demasiada cantidad de arritmias cardíacas, por lo cual se está dejando de usar. Y hemos estipulado dentro del esquema de tratamiento, que ya lo vamos a ver, que solo para insuficiencias cardíacas menores de 30 de fracción de eyección se utiliza la digoxina. Bueno, esta es la clasificación actual. Esta es la que tienen que aprenderse. Entonces vienen ahora estas situaciones acá, en el cual la clasificación se debe a los signos y síntomas. ¿Cómo vamos viendo a nuestro paciente? Estadio A es asintomático, sin daño estructural a nivel cardíaco ni alteraciones funcionales cardíacas, ¿no? Y tiene
Riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Sus factores de riesgo para el desarrollo de la cardiopatía estructural, o sea, la falla cardíaca, son la hipertensión, la dislipemia, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, enfermedad aterosclerótica, empleo y abuso de alcohol o de fármacos cardiotóxicos, fiebre reumática, historia familiar de miocardiopatía, serología positiva para el Chagas. Eso da la posibilidad de tener insuficiencia cardíaca. Entonces, está en un estadio A con la posibilidad de tener daño estructural. Estadio B es diferente, ¿no? Es asintomática todavía, pero ya tiene alteraciones estructurales relacionadas con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, como la disfunción ventricular, por ejemplo, cuando hay una hipertensión, está hipertrófico el tipo y ya no puede dilatarse, o sea, ya hay una falla diastólica ventricular izquierda. Esa es una de las causas, ¿no? O una de las formas que tenemos que verla. Cuando hay infartos previos, que ya no tiene la misma capacidad de tener una fuerte sístole ventricular, una enfermedad valvular con disnea paroxística nocturna, ortopnea, presenta alta sensibilidad para el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, pero son subjetivos y difíciles de interpretar, en especial en mujeres, pacientes añosos, obesos o en presencia de enfermedad pulmonar crónica. La ortopnea parece ser el síntoma más sensible y específico para la detección del aumento de las presiones de llenado. La bedopnea, que es un término inglés, es nuevo, significa flexión. Cuando uno se flexiona para atarse el cordón de los zapatos, es el ejemplo más común, el cual el paciente entra en disnea, no tolera. Entonces eso es una bedopnea, es síntoma de insuficiencia cardíaca tipo estadio B, parte de una insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Entre los signos congestivos más comunes es la presencia de edema, hepatomegalia o ingurgitación yugular o todos ellos. Y el reflujo hepatoyugular positivo frecuentemente se asocia con hipertensión venocapilar pulmonar. Una gran cantidad de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca establecida no muestran signos de congestión venosa. La ocultación del tercer ruido o ritmo de galope diastólico, cuando se acompaña de taquicardia, tiene una especificidad y valor predictivo positivo como expresión de aumento del esfuerzo recurrido para provocarlo. La clasificación de Nueva York Associate continúa siendo la referencia habitual en la práctica clínica diaria y en investigación. Sus limitaciones son una variabilidad interobservador, la subjetividad de los síntomas referidos, asintomáticas, cardiopatías congénitas, cardiopatías chagásicas. Bueno, daños estructurales que pueden comenzar a presentar síntomas como disnea y especialmente ortopnea y vendopnea, que son los que están indicando la posibilidad de que ya esté en insuficiencia cardíaca estadio B. El estadio C, en cambio, ya es totalmente sintomático, tiene alteración estructural cardíaca asociada a los síntomas de disnea, fatiga, tolerancia al ejercicio reducida, signos y síntomas congestivos, y el estadio D es una insuficiencia cardíaca avanzada, en el cual el daño estructural cardíaco es severo, sintomatología en reposo, a pesar del máximo tratamiento, es una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento internacional y su único esquema de tratamiento, además de los inotrópicos, y la asistencia ventilatoria, es estrictamente el trasplante cardíaco. Los síntomas, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, síntomas característicos de insuficiencia cardíaca es disnea, fatiga y los signos de retención hidrosalina. Algunos síntomas, como disnea, en sus diferentes formas de presentación clínica, disnea de esfuerzo, reposo, y su relación con la actividad habitual que éste realiza. Estudios no invasivos en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como son el electrocardiograma, con la determinación del ritmo cardíaco y el diagnóstico de arritmias. La fibrilación auricular es frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y más aún en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Las alteraciones electrocardiográficas en pacientes con insuficiencia cardíaca son habituales y reflejan cambios estructurales del corazón.
trastornos de conducción, patrones de hipertrofia del ventrículo izquierdo, agrandamiento o sobrecarga de cavidades o ambos. Las ondas Q patológicas pueden indicar la presencia de secuelas de infarto de miocardio, mientras que el bloqueo de rama derecha puede hacer sospechar enfermedad de Chagas. El bloqueo de rama izquierda y la medición del ancho del QRS requieren particular importancia en la indicación de terapia de resincronización cardíaca. Debe realizarse en todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca y hallazgo de cardiomegalia, signos de congestión venocapilar como de distribución del flujo vascular pulmonar hacia los vértices o edema intersticial pulmonar, ambas características. Es decir, radiográficamente nosotros cómo vemos una insuficiencia cardíaca en 4 estadios. El primer estadio es la redistribución del flujo. ¿Sí? Se ven como pequeñas raíces que están saliendo de las venas pulmonares. Redistribución de flujo. La segunda son las presencias de líneas A, B y C de Kerley. Son líneas horizontales y verticales que están en vértices y bases. Y la tercera es la presencia de velamiento de los senos costodiafragmáticos. ¿Sí? Se ven ya blancos los senos costodiafragmáticos. Y el cuarto estadio es la presencia de alas de mariposa, totalmente congestionados los hilios pulmonares. Entonces, esos son los 4 estadios radiográficos de la insuficiencia cardíaca. La exclusión de enfermedad pulmonar como causa de la sintomatología frecuentemente es aportada por la radiografía simple de tórax. Exámenes de laboratorio. Necesitamos dosajes hormonales. La reducción de la función ventricular se acompaña de una compleja activación del sistema neurohormonal, en especial del sistema simpático y del sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿no? Exámenes de laboratorios de la insuficiencia cardíaca. La determinación de los péptidos natriuréticos es de mayor utilidad en el diagnóstico y pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. El péptido natriurético cerebral y el BNP y el proBNP son los más utilizados en la actualidad para estos tipos de diagnósticos. Son pronósticos. Les va a decir cuánto se dilatan, hasta dónde van a llegar y qué grado de insuficiencia cardíaca tienen. El análisis de la motilidad parietal por medio de un eco. A ver, arriba. El gol estándar para nosotros dentro de la insuficiencia cardíaca es el eco, ¿no? Entonces, la ecocardiografía Doppler es la prueba diagnóstica de mayor importancia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Su utilización debe ser rutinaria en la evaluación inicial y el seguimiento, tanto para pacientes que cambian su situación clínica como para quienes reciben tratamiento con fármacos que alteran la función cardíaca o presentan remodelado. El análisis de la motilidad parietal puede demostrar alteraciones segmentarias que sugieren la etiología isquémica. El ecocardiograma permite también la determinación hemodinámica no invasiva con estimación de volumen minuto cardíaco, presiones de llenado ventriculares y presiones pulmonares. El ecoestrés es un eco que se utiliza más que todo con los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el eco? Le meto la dobutamina. La dobutamina, ustedes ya leímos que es de 3 a 5 picogramos y se la puede ir aumentando. Y la dobutamina lo que hace es darle mayor fuerza al músculo cardíaco, ¿no? Y lo que hace aparecer son las zonas de isquemia, las zonas de hipoquinesia y aquinesia dentro del músculo cardíaco que ya está debilitado por la diabetes. Acuérdense que la diabetes lo que hace es una proteína glucosa que se va tapizando las arterias coronarias y va disminuyendo el calibre del vaso, provocando hipomotilidad y aquinesia. Entonces, ¿dónde estamos? El ecoestrés con dobutamina ha demostrado ser útil para la evaluación de isquemia o viabilidad miocárdica o de ambas para determinar la reserva contráctil. La evaluación ecocardiográfica con Doppler tisular es de utilidad en el ajuste del tratamiento, sería, y en algunos casos como complemento de evaluación de la función sistólica y de la función diastólica. Esto es lo importante, es lo más importante, ¿no? Esta parte que no la voy a ponerlo más oscuro. Bueno, la arteriografía coronaria se encuentra indicada en pacientes con insuficiencia cardíaca con angina o evidencia de isquemia miocárdica o ambas entidades, o con historia de paro cardiorrespiratorio, cuando es posible considerar la revascularización miocárdica
como opción terapéutica. El tratamiento farmacológico, que es lo actual, porque yo creo que todos ustedes saben determinar insuficiencia cardíaca, a excepción de la clasificación nueva que se basa en el ecocardio, en el cual nosotros tenemos que dar, con el eco tenemos que ver si es reducida, preservada o normal, o limítrofe, o sea, reducida, limítrofe y preservada, 40, 40, 49 y 50, 65. Ese es ¿cómo es? La clasificación actual. Los daños A, B, C y D de la clasificación clínica, solo hay que leerlo. Y si es derecha o izquierda, eso ya no existe, pero habría que estudiarlo. Ahora, ¿qué es lo que ha aumentado o ha mejorado? Es el esquema de tratamiento médico. El tratamiento farmacológico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, las recomendaciones para su tratamiento farmacológico en la crónica, el grado de consenso, su nivel de evidencia se encuentran resumidos en esta tabla. Primero, siempre serán los diuréticos, los que aumentan los efectos sobre la morbimortalidad de los pacientes. El agregado de la amiloride como la espironolactona a los diuréticos de asa ocurre para potenciar su efecto diurético. ¿Qué es lo que dice esta vaina? Simplemente que el efecto diurético siempre vamos a comenzar con furosemida. Potenciamos el efecto diurético con la espironolactona, que son los diuréticos a de potasio. Es decir, además que sacamos sodio y líquido con el sodio, al meterle la amilorida o la espironolactona, vamos a eliminar más líquido, pero con retención de potasio, evitando el desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, lo primero que tenemos para insuficiencia cardíaca son los diuréticos. Después vienen los inhibidores de la enzima convertidora, los IECA o los ARA2. Los IECA que se pueden utilizar siempre y cuando la creatinina no pase de 2. Si pasa de 2, se acabaron los IECA, ya no se pueden utilizar porque aumentaría el daño renal y lo que estaríamos utilizando son los ARA2 tipo los sartán, dependiendo siempre de la presión arterial. Si es una presión alta, podemos manejarlo con cualquier tipo de antihipertensivos, ARA2, bloqueantes cálcicos, pero si es una presión muy baja, sea dosis de 25 miligramos de losartán cada 24 horas, y con eso nos tenemos que manejar, porque esto mejora pre-poscarga cardíaca. Eso mejora la reducción de hospitalizaciones, antagonistas del tercer antagonista 2, insuficiencia cardíaca leve. Bueno, después vienen los beta bloqueantes, o sea, el primero es diurético, que va a la furosemida y la espironolactona. Segundo son los IECA o ARA2. Tercero, tenemos los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes que utilizamos actualmente son los cardioselectivos. Se les explicó a ustedes que los cardioselectividad, los beta bloqueantes son beta 1, beta 2 y alfa 1, que esos son la cardioselectividad. Beta 1 frenan la frecuencia cardíaca. Entonces, al frenar la frecuencia cardíaca por la ley de Frank-Starling, a mayor dilatación, mayor fuerza de contracción. Beta 2 provoca broncoespasmo. Y alfa 1, y el alfa 1 que es la dilatación de la arteria aorta. Esa es la parte que ustedes tienen que tener claro. Se dilata la arteria aorta. Entonces, a mayor dilatación, mayor fuerza de contracción, mayor volumen o una arteria aorta bien dilatada. Por eso es el uso de los beta bloqueantes cardioselectivos. Entonces, nos vamos al tratamiento de insuficiencia cardíaca, cardiolol, isoprolol, metoprolol, que son los cardioselectivos, la bibolol. La amiodarona, su indicación en la insuficiencia cardíaca es reducida para los pacientes que nos están haciendo fibrilaciones auriculares, ¿no? Nada más. No existe más tratamiento para, para la amiodarona en la insuficiencia cardíaca. Y esta. ¿Cuál es el tratamiento nuevo? Hasta ahí teníamos todo. Se definió que los digitálicos se utilizan solamente fracción de eyección menor del 30%. Nada más. De ahí comenzamos a utilizar el sacubitril valsartán, que es el Entresto. El Entresto mejora la fracción de eyección en un 6% a los 6 meses de uso. Ahora, esta fracción de eyección aumenta, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ver la presión del paciente.
porque el valsartán que se utiliza es alta la dosis. Entonces, muchas veces no toleran ni la mitad de tableta cada 12 horas, porque es cada 12 horas el efecto terapéutico y no podemos utilizar entonces ningún tipo de entresto, no podemos usar el entresto. Entonces, si no, ¿qué nos queda? La epaglifazona o la dapaglifazona, que es la una es la del Jardiance de 10 miligramos y la otra es la Forxiga de 10 miligramos. Cualquiera de los dos lo que hacen es mejorar la filtración renal y al mejorar la filtración renal hay una mayor cantidad de salida de volumen, ¿sí? Entonces, puede dárselo tanto a los diabéticos como a los no diabéticos porque también mejora la glicemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo nuevo? Ya haber definido la digoxina con 30% para abajo para poder usarla. Segundo, el uso de sacubitril valsartán más que todo en pacientes que tengan hipertensión arterial. Mucho cuidado si no son depresiones altas. Y la dapaglifazona o la epiglifazona en los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca porque mejora la filtración renal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en el esquema de tratamiento y es lo que vamos quería que ustedes tengan claro en las insuficiencias cardíacas para que estén viendo los que ya están rotando, los esquemas de tratamiento que estamos haciendo ya en el hospital hace rato en este tipo de pacientes. Ahora, vuelvo a repetir, hemos visto todo lo que es procesos hipertensivos y no están haciendo preguntas a eso. Hemos visto tanto hipertensión primaria como secundaria, hemos visto fibrilación auricular y en los esquemas que han visto que hemos hecho, por ejemplo, el del paciente de la cama 28, un paciente con una fibrilación auricular que provocó un accidente cerebrovascular de tipo trombótico, se le dio ah, anticoagulante. ¿Qué pasó? Hizo una hemorragia digestiva, hizo una fibrilación auricular casi persistente. ¿Y qué hicimos? Se le metió sangre, se compensó y de ahí se le metió amiodarona y con la amiodarona se estabilizó. Actualmente tiene 50, gracias a Dios se le paró el sangrado. Igual esta señora tenemos que sacarla rápido antes que se contamine en el hospital. ¿Por qué fue esta referencia? Porque todo paciente que hace hemorragias digestivas, acuérdense que disminuye el volumen sanguíneo. Al disminuir el volumen sanguíneo, puede, por su edad, tener zonas isquémicas dentro del miocárdico, especialmente en la aurícula, y esta ser la causa de la que la señora mantiene la fibrilación auricular en forma constante. Por eso tenemos que parar el sangrado, la endoscopía y frenar el sitio de sangrado. Generalmente se les mete alcohol y se cierra la arteria. ¿Qué otra cosa más hemos visto? Fibrilación, hipertensión pulmonar, no hemos visto caso actualmente. Hemos visto ahora insuficiencia cardíaca. Esto es lo más común, lo que ustedes han visto hasta ahora en estas 2 semanas es lo más común que hay en el Hospital Rodríguez Zambrano. El resto son casos y cosas que, bueno, comienzan ustedes las exposiciones y hay algunas veces que voy a mandar a que ustedes mejoren lo que yo acabo de hablar, ¿no? Vanessa, se acabó la clase, yo a usted le estoy, en este instante le voy a pasar por el aula virtual esta clase que no la había pasado. En este instante se la paso. Y para el día sábado le estoy pasando ya todos los temas para la próxima semana que comiencen exposiciones. Usted me ve cuántos estudiantes, lo que usted considere. No tengo problema en eso. Lo que sí, mientras da uno, dan dos, perfecto. Pero si usted me pone 4 o 5, lo que vamos a hacer es rotar más rápidamente con más cantidad de estudiantes. Bueno, buenas noches. ¿Alguna pregunta de esto? Vanessa, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguna pregunta. No hay ninguna. Doctor, ¿sí me escucha? ¿Sí? Dígame. No, era por decirle que todo estaba claro. Ok. Buenas noches, chicos. Pasen bien.
Chao, Chao, doctor. chao.